El frío de la Nochebuena no se compara con el frío que te entra en los huesos cuando tu propio hijo te cierra la puerta en la cara. La calle olía a ponche, a tamales calientes, a pino recién cortado. De las casas de los vecinos salía el sonido de las risas, de los villancicos. De mi casa, de la casa que yo construí con estas manos que ahora tiemblan, solo salió el ruido seco de la cerradura. Roberto, mi hijo, ni siquiera me miró a los ojos. Fue Silvia, su mujer, la que habló desde el umbral, con los brazos cruzados y una dureza en la cara que no le había visto nunca. Ya te lo dijimos, Mateo, la casa se vendió, el nuevo dueño viene mañana, no hay lugar para ti aquí. Y luego, el clic, un sonido tan pequeño, pero que partió mi vida en dos. Me quedé ahí, en la banqueta, con una pequeña maleta de ropa y el eco de esa puerta cerrada. Tenía 76 años, era 24 de diciembre, y estaba en la calle. Si conoces este sentimiento, compadre, si alguna vez has sentido que el lugar que llamabas hogar te da la espalda, suscríbete al canal. Esta historia, aunque duela, es para ti. Mi mente, qué chistosa es la mente. No pensaba en el frío, no pensaba en dónde iba a dormir, no. Mi mente se fue para atrás, como 40 años atrás, a otra Nochebuena, en esta misma casa. Bueno, no era la misma, era solo el cascarón, las paredes de ladrillo que yo mismo había pegado. Martita, mi esposa que en paz descanse, estaba en la cocina, y el olor de su bacalao llenaba cada rincón. Roberto era un niño, un chamaco de 5 años con los ojos brillantes. Yo había pasado toda la semana en mi pequeño taller de carpintería, el que tenía en el patio de atrás, tallando un trenecito de madera para él. Cada vagón, cada rueda, hecho con mis manos. Recuerdo el olor de la madera de pino, el tacto del barniz. Cuando se lo di, justo a medianoche, su risa fue el mejor regalo que Diosito me pudo haber dado. Gracias, papi, me dijo, abrazándome las piernas. Cuando sea grande, yo te voy a regalar una casa más grande. Martita nos miraba desde la cocina, con esa sonrisa suya que era como una bendición, y me hacía una seña con la cabeza, como diciendo, mira, Mateo, eso es lo que importa. Ahora, parado en la calle, el único olor que sentía era el de la basura. Mis cosas, los pocos recuerdos que me dejaron sacar, estaban en 2 bolsas negras, grandes, de esas para la basura, justo al lado de los botes. Mi ropa, mis herramientas de carpintería que ya no usaba, mis zapatos viejos. Sentí una vergüenza que me quemaba la cara más que el viento helado de Irapuato. Vi pasar a doña Elvira, la vecina de enfrente. Se persignó cuando me vio y metió a sus nietos rápido a su casa. No la culpo. ¿Quién quiere ver a un viejo abandonado en plena Navidad? Es de mala suerte, ¿no? Me senté en el borde de la banqueta junto a mis bolsas. El cuerpo me dolía, no solo por la edad, sino por el golpe. Un golpe sin puños, pero que te rompe todo por dentro. ¿En qué momento se había torcido todo? Después de que Martita se me fue, hace 5 años, yo me apagué un poco. La casa se sentía vacía, silenciosa. Fue cuando Roberto y Silvia me propusieron que se vinieran a vivir conmigo. Para que no estés solo, abue, decía Silvia con una sonrisa que ahora sé que era falsa. Así te cuidamos y nos echamos la mano. Yo, en mi soledad, acepté. Les di el cuarto principal, el que fue mío y de Martita. Me pasé a la recámara pequeña, la que daba al patio. Al principio todo parecía ir bien, pero poco a poco empecé a sentir que estorbaba. Primero fueron comentarios pequeños. Don Mateo, no gaste tanta agua, que está muy cara. Papá, ¿otra vez vas a usar tu taller? Haces mucho ruido y mucho polvo. Dejé de tallar madera. Luego vino la comida. Silvia cocinaba cosas que yo no conocía, cosas finas, decía ella. Y para mí siempre había un plato aparte, unos frijoles, un huevo.
Es que a ti te cae pesada la grasa, suegrito. Es por tu bien. Yo me callaba. ¿Qué iba a decir? Era su casa. O bueno, se había vuelto su casa. Roberto, mi hijo, trabajaba todo el día en una fábrica de partes para coches. Llegaba cansado, se sentaba a ver la tele y casi no hablaba conmigo. A veces intentaba conversar con él, preguntarle por su chamba, por sus cosas, pero él solo respondía con monosílabos, con la vista pegada en la pantalla. Era como si yo fuera un fantasma, un mueble viejo que ya no combinaba con la sala nueva que habían comprado. La idea de vender la casa empezó hace como un año. «Papá, la casa es muy grande para los tres», me dijo Roberto un domingo. «El mantenimiento es caro. Si la vendemos, podemos comprar un departamento y a ti te damos tu parte para que vivas tranquilo». Yo me negué. «Esta casa la construí para ustedes, mijo. Aquí creciste, aquí murió tu madre. No la puedo vender». Esa fue la primera vez que vi el coraje en sus ojos. «Es que tú no entiendes de dinero, papá. Vives en el pasado. Esta casa vale una lana». Silvia lo apoyaba, claro. «Piénselo, suegrito. Sería lo mejor para todos». Durante meses fue una guerra silenciosa. Indirectas en la comida, discusiones en su cuarto que yo escuchaba a través de la pared. Yo me aferraba a mi casa, a mis recuerdos. Era lo único que me quedaba de Martita. Hasta que un día, hace una semana, llegaron con un papel. «Papá, encontramos un comprador. Paga muy bien. Ya no hay vuelta atrás. Tienes que firmar para que podamos hacer los trámites». Me negué otra vez. Y fue ahí cuando Roberto, mi Roberto, el niño del trenecito de madera, me gritó. Me gritó cosas que un hijo nunca debería decirle a su padre. Que yo era un egoísta, un viejo terco, un estorbo que no los dejaba progresar, que por mi culpa ellos no podían tener la vida que se merecían. Me dolió tanto, compadre, tanto, que sentí que el corazón se me hacía chiquito. No firmé, pero no hizo falta. Al parecer, encontraron una forma legal de hacerlo sin mi firma, algo de un poder que les di hace años para unos trámites del seguro. No entendí bien. Lo único que entendí fue el resultado. La casa estaba vendida. Y yo, en la calle. El frío se hacía más intenso. Necesitaba buscar algo con qué taparme. Me arrodillé con dificultad junto a las bolsas de basura que contenían mi vida. Metí la mano en la primera, ropa vieja, unos pantalones de trabajo, una camisa gastada. En la segunda, mis herramientas, el martillo cuyo mango yo mismo había lijado, el serrucho que me regaló mi compadre Javier cuando abrí mi taller. Las toqué, heladas por el sereno de la noche, y sentí un nudo en la garganta. Eran como extensiones de mis manos, testigos de una vida de trabajo, de esfuerzo, y ahora estaban ahí, tiradas como basura. Empecé a buscar algo más, no sabía qué, quizá una foto, un recuerdo, algo que me hiciera sentir que no lo había perdido todo. Mis dedos temblorosos tocaron algo familiar, algo de cuero, gastado y suave. Lo saqué a la luz de un farol que parpadeaba. Era la cartera de Martita, la que usó por más de 20 años. Yo la había guardado en el fondo de mi cajón como un tesoro. Y ellos también la habían tirado a la basura. La abrí. Dentro, el olor de ella. Un olor a talco, a jabón barato, a mujer buena. Había una estampita de la Virgen de Guadalupe, ya casi borrada por el tiempo. Y una foto nuestra del día que nos casamos. Éramos tan jóvenes. La miré y por primera vez en toda la noche sentí que las lágrimas me quemaban los ojos. La apreté contra mi pecho. Era lo único que me quedaba, lo único real en medio de esta pesadilla. Con la cartera en la mano me levanté. Tenía que moverme, no podía quedarme ahí a que la lástima de los vecinos me congelaran más que el frío. Comencé a caminar sin rumbo, sin saber a dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarme de esa calle, de esa puerta cerrada, de esa vida que ya no era mía. Cada paso era un esfuerzo.
Mis viejas rodillas protestaban, el viento me cortaba la cara. Y en mi cabeza, solo una pregunta, una y otra vez. Diosito, ¿por qué? Caminar sin rumbo es de las peores cosas que hay, porque los pies se cansan, sí, pero lo que más se cansa es el alma. Cada paso que daba por las calles de Irapuato esa noche era como pisar vidrios rotos. Las tiendas del centro todavía tenían las luces prendidas. ¡Qué ironía! Maniquís vestidos con ropa cara, juguetes que ningún niño de mi barrio podría soñar, todo brillando detrás de los cristales. Y yo, afuera, con mi ropa sucia y el corazón hecho un nudo. La gente pasaba a mi lado, apurada, con bolsas de regalos, riendo. Nadie me veía. O peor, sí me veían, pero apartaban la mirada rápido, como si la vejez y la pobreza fueran una enfermedad que se contagiara por el aire. Un güey joven, que iba abrazado de su novia, hasta se cambió de banqueta para no cruzarse conmigo. Sentí cómo la cara me ardía de vergüenza. Yo, Mateo Vargas, que nunca en mi vida pedí nada a nadie, ahora era menos que una sombra. El hambre empezó a apretar, un hambre vieja, de esas que duelen en el estómago. Pasé por una taquería, el olor del suadero y la longaniza en el comal casi me hace llorar. Vi a las familias adentro, sentadas en los banquitos de plástico, echándose sus tacos con salsa, tomando un boing de guayaba. Cosas tan simples, tan normales, cosas que yo había tenido esa misma mañana. Me acordé de otra época, de recién casados Martita y yo. Hubo un tiempo en que la chamba escaseaba. A veces, lo único que teníamos para cenar era un par de huevos y unas tortillas. Pero Martita, mi santa Martita, tenía un don. Hacía unos huevos rancheros con una salsa que parecía hecha por los ángeles. Nos sentábamos en nuestra mesita de madera, la que yo mismo fabriqué, y comíamos en silencio, pero en un silencio bueno, de compañía. Mientras hay un plato en la mesa y amor en el corazón, somos ricos, Mateo, me decía, y yo le creía. Ahora tenía el corazón lleno de dolor y el estómago vacío. Y me sentía el hombre más pobre del mundo. Busqué una iglesia. Pensé que tal vez estaría abierta, que podría sentarme en una banca, en el silencio, a sentir un poco de calor. Llegué a la parroquia de San Francisco, en el centro. Las puertas enormes de madera labrada estaban cerradas. Claro, pensé, ya era tarde. La casa de Dios también cierra por la noche. Me recargué en la pared fría de cantera. A través de las rejas del atrio podía ver la estatua de San Judas Tadeo, con sus veladoras parpadeando. «Ay, mi santito», le recé por dentro, «tú que ayudas en las causas difíciles y desesperadas, ¿qué más desesperado que esto? Échame una mano, ¿no?». Pero el santo de piedra no me contestó. Seguí caminando. Las piernas ya me pesaban como si fueran de plomo. El frío se me había metido hasta los huesos y la tos, esa tos de viejo que a veces me da, no me dejaba en paz. En una calle más oscura, lejos del centro, vi un pequeño parque. El pasto estaba húmedo por el sereno, pero encontré una banca de cemento debajo de un árbol. Me senté. El silencio aquí era diferente. No era la paz de una iglesia, era el silencio del abandono. Saqué de mi maleta un suéter viejo que Martito me había tejido. Olía a naftalina, a guardado, a ella. Me lo puse y me abracé a mí mismo, tratando de darme un poco de calor. Fue ahí, en esa banca, que la realidad me golpeó con toda su fuerza. Roberto, mi hijo, la cara de desprecio de Silvia, las bolsas de basura. No era una pesadilla, era real. ¿Cómo un hijo puede hacerle eso a su padre? ¿Cómo puede arrancarle el corazón y tirarlo a la basura junto con sus herramientas viejas? Traté de encontrar una razón, una excusa. Quizás la presión del trabajo, la mala influencia de la mujer, pero en el fondo sabía la verdad.
Roberto se había convertido en un hombre que no conocía, un hombre para quien el dinero y la apariencia eran más importantes que su propia sangre. Y eso, compadre, eso es algo que un padre nunca termina de entender. Me dolió más que el hambre, más que el frío. Mientras estaba ahí, perdido en mis pensamientos, un coche de policía pasó despacio por la calle. Me vio, se detuvo. 2 policías jóvenes se bajaron. «Buenas noches, abue», me dijo uno de ellos, no con mala intención, pero la palabra abue, dicha por un extraño, me sonó a lástima. «¿Todo bien? ¿Qué hace aquí a estas horas con este frío?» Les dije la verdad, o una parte de ella. «Tuve un problema familiar, oficial. Estoy esperando a que amanezca». Los 2 policías se miraron. El otro, más serio, me alumbró con su linterna. «¿No tiene a dónde ir? ¿Un familiar? ¿Un amigo?» Negué con la cabeza. ¿A quién iba a molestar en plena Nochebuena? Mi compadre Javier se había ido a vivir con su hija a Celaya. Mis otros amigos, bueno, a esta edad los amigos ya no sobran. «Mire, jefe», dijo el primer policía, con un poco más de corazón, «no se puede quedar aquí, se nos va a enfermar o le puede pasar algo. Hay un albergue aquí cerca, en la calle Juárez, se llama El Refugio del Peregrino. Le dan cama caliente y algo de cenar. ¿Quiere que lo llevemos?» Sentí otra vez esa quemazón en la cara. Yo, Mateo Vargas, que había dado de comer a mi familia toda la vida, ahora iba a ir a un albergue para que me dieran un plato de sopa. Pero, ¿qué otra opción tenía? Morirme de frío en una banca no era un plan. «Sí, oficial, gracias», le dije con la voz ronca. Me subieron a la patrulla. El asiento de atrás estaba frío y olía a desinfectante. Mientras avanzábamos por las calles vacías, yo miraba por la ventana las últimas luces de Navidad. Sentía que me estaban llevando a la cárcel de los olvidados, de los que ya no le importan a nadie. El albergue era una casona vieja, con la pintura descascarada. Un hombre con cara de pocos amigos nos abrió. Los policías le explicaron mi situación. El hombre me miró de arriba a abajo y suspiró. «Pásele, queda una cama en el dormitorio grande. La cena ya se acabó, pero le puedo calentar un poco de atole». Me despedí de los policías y entré. El lugar olía a humedad, a sudor viejo, a tristeza. En una sala grande, varios hombres estaban sentados viendo una tele vieja que apenas se oía. Me miraron con la misma indiferencia con la que uno mira una silla vacía. Nadie preguntó mi nombre, nadie me saludó. Aquí todos éramos iguales, invisibles. El encargado me llevó a un dormitorio enorme, lleno de literas de metal. El aire estaba viciado, los ronquidos de los que ya dormían sonaban como el motor de un camión viejo. «Esa de allá es la suya», me dijo, señalando una litera de abajo en un rincón. «Le dejo su atole en la mesa». Se fue. Me senté en la cama. El colchón era una colchoneta delgada y las cobijas olían a polvo. Tomé el atole. Estaba tibio y dulce. Fue lo más rico que había probado en todo el día. Mientras lo tomaba, escuchaba los murmullos de los otros hombres, historias de mala suerte, de enfermedad, de abandono, cada uno con su propia puerta cerrada. Me acosté sin quitarme el suéter. El cansancio era tan grande que superaba la tristeza. Abracé la maleta donde tenía mis pocas cosas y, por supuesto, la cartera de Martita. La saqué y la puse debajo de la almohada improvisada. Era mi único tesoro. Antes de cerrar los ojos, miré el techo lleno de goteras y pensé en Roberto y Silvia. Estarían ahora en mi casa, en mi sala, abriendo regalos, brindando. ¿Pensarían en mí un solo segundo? ¿Sentirían algo de remordimiento? Lo dudé, y con esa duda, con ese frío en el alma, me quedé dormido en un lugar donde los sueños no se atreven a entrar. La Nochebuena más larga de mi vida apenas comenzaba. La realidad me cayó encima otra vez, como una losa de concreto. Nos dieron de desayunar un jarro de avena caliente y un pan duro. Comí en silencio, rodeado de extraños. Nadie hablaba. ¿Para qué? Las historias de todos aquí se parecían. Todas terminaban con una puerta cerrada.
A las 8 de la mañana nos dijeron que teníamos que salir. El albergue solo abre de noche. Durante el día, la calle vuelve a ser tu casa. Salí a la luz gris de la mañana. ¿Y ahora qué? No podía pasarme el día sentado en una banca esperando que llegara la noche. Mis manos, aunque viejas, recordaban el tacto de la madera, el peso del martillo. Toda mi vida había trabajado. Era lo único que sabía hacer. Y eso iba a hacer. Buscar chamba. Me enderecé la espalda, que me dolía como 1000 demonios, y caminé hacia el mercado. El mercado Hidalgo, con su bullicio, sus olores, su gente. Pensé que ahí, entre los puestos de fruta y los locales de carnitas, alguien necesitaría un par de manos extra. «Buenos días, joven. ¿No ocupa un ayudante? Le puedo barrer, cargar unas cajas, lo que sea», le dije al dueño de un puesto de verduras. El hombre, gordo y con un mandil sucio, me miró de arriba abajo. «No, jefe, aquí todos somos familia», me dijo, y siguió gritando sus ofertas. Fui a otro puesto, el de las flores. Una señora amable me dijo que no tenía lana para pagar un ayudante. Fui al de las piñatas, al de los guaraches, al de los dulces de cajeta. La respuesta siempre era la misma. «No, gracias, que le vaya bien». La gente me veía viejo, cansado. ¿Y quién quiere contratar a un viejo cansado? Nadie. Ya casi me daba por vencido cuando un carnicero me llamó. «Oiga usted, el de sombrero, venga». Sentí una chispa de esperanza. «¿Necesita que le ayude en algo?», le pregunté. «Sí, ¿ve esa camioneta? Necesito que me baje esas 3 cajas de cartón. Le doy 20 pesos». 20 pesos. Me alcanzaba para un par de tacos y un refresco. «Ándale pues, era algo». «Claro que sí, patrón», le dije. Me acerqué a la camioneta. Las cajas no se veían tan pesadas. Eran de cartón, pero húmedas por la carne. Me agaché para levantar la primera, haciendo fuerza con las piernas como siempre me enseñó mi padre. Pero cuando la levanté del piso, un dolor agudo, como una navaja caliente, me atravesó la espalda baja. Grité por dentro. Se me doblaron las rodillas y la caja se me cayó de las manos, golpeando el piso con un ruido sordo. El carnicero corrió hacia mí. «No manches, viejo, me vas a echar a perder la mercancía. Quítese, quítese, usted no sirve para nada». Me hice a un lado, muerto de vergüenza, mientras él y su ayudante bajaban las cajas sin esfuerzo. Me quedé ahí parado, sobándome la espalda, sintiéndome más inútil que nunca. Mi propio cuerpo me estaba traicionando. Las manos querían trabajar, pero la espalda ya no respondía. El carnicero ni siquiera me miró. Me di la vuelta y me fui de ahí, con el dolor de la espalda y el del alma. Los 20 pesos se habían ido, y con ellos mi última pizca de esperanza. Pasé el resto del día vagando por la ciudad. El sol calentaba un poco, pero no lo suficiente para quitarme el frío de adentro. Me senté en una banca del jardín principal a ver a la gente pasar. Vi a las familias, a los niños corriendo detrás de las palomas, a las parejas de novios comiendo un helado. Cada escena de felicidad era como una pequeña espina que se me clavaba en el corazón. Un padre joven le estaba enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño, de unos 6 años, pedaleaba con miedo, mientras su papá corría detrás de él, sosteniendo el asiento. Y entonces, otro recuerdo. Roberto, en este mismo parque. Le había comprado su primera bicicleta, una colorada, con llantitas a los lados. «Quítaselas, papá, yo ya soy grande», me dijo. Se las quité. Se subió y se cayó. Se raspó la rodilla y lloró. «Ya no quiero», dijo. «Sí quieres, mijo, inténtalo otra vez, yo te agarro». Corrí detrás de él, 1, 2, 10 veces, y de repente, en una de esas, lo solté. Y él siguió pedaleando solo. Se fue alejando, gritando de alegría. «¡Mira, papá! ¡Puedo solo! ¡Puedo solo!» Y yo me quedé parado viéndolo irse, con una mezcla de orgullo y una tristeza rara.
La primera vez que se iba solo. No sabía que, muchos años después, se iría de verdad. La tarde cayó y con ella el hambre regresó. No había comido nada desde el atole del albergue. Mi orgullo de carpintero, de hombre de trabajo, se estaba desmoronando. Pasé junto a la catedral. Una señora con un rebozo estaba sentada en los escalones, pidiendo limosna. La gente le echaba monedas en un bote de plástico. La miré y sentí un escalofrío. ¿Sería ese mi futuro? Me senté en los escalones a unos metros de ella. No dije nada, no extendí la mano, solo me quedé ahí, con la cabeza gacha, esperando. No sé qué esperaba. Un milagro quizá. Un hombre elegante con un portafolio pasó frente a mí. Se detuvo, metió la mano al bolsillo y me aventó una moneda de 5 pesos. Cayó a mis pies, con un sonido metálico que me taladró los oídos. «Tenga, para que se compre un pan», me dijo, y siguió su camino. Me quedé mirando la moneda. Brillaba sobre el piso de cantera. La levanté con los dedos temblorosos. Pesaba como si fuera de plomo. La primera limosna de mi vida. Me la guardé en el bolsillo y sentí que algo dentro de mí se moría para siempre. Con esas monedas me compré 2 gorditas de chicharrón prensado en un puesto callejero. Las comí ahí mismo, de pie, en la banqueta. Nunca en mi vida una comida me había sabido tan amarga. El sabor del guisado se mezclaba con el de la humillación. Cuando terminé, ya era de noche. Volví al albergue, la misma rutina, la misma cara de pocos amigos del encargado, la misma sala con los mismos hombres viendo la misma tele. Fui a mi litera, el hombre que dormía en la de arriba ya estaba roncando. Me quité los zapatos, que estaban mojados por un charco que pisé, y me acosté. El frío parecía peor que la noche anterior. Saqué la cartera de Martita de debajo de la almohada. Era mi único consuelo. La abrí y volví a mirar nuestra foto de bodas. Éramos tan felices. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Dentro de la cartera, además de la estampita de la Virgen, había otras cosas. Papelitos viejos, notas del mandado, un teléfono anotado en una servilleta. Recuerdos de una vida que ya no existía. Comencé a sacarlos uno por uno, como si estuviera desenterrando un tesoro. Un recibo de la luz de 1998, una receta de su doctor, un pedacito de papel doblado en 4. Lo desdoblé con cuidado. Estaba amarillento y frágil. Tenía unos números impresos. Al principio no entendí qué era. Parecía un boleto viejo. Lo guardé sin darle importancia, junto con los otros papelitos. Lo único que me importaba era la foto. La besé, como hacía a veces cuando le extrañaba mucho, y volví a guardar todo en la cartera. La puse sobre mi pecho y cerré los ojos, pidiéndole a Diosito que esta noche, por favor, no me dejara soñar. Los días en el albergue se empezaron a parecer uno al otro, como cuentas de un rosario sin fin. La misma avena por la mañana, la misma caminata sin rumbo durante el día, la misma cama dura por la noche. Me aprendí de memoria las caras de los otros hombres. Estaba don Pepe, un albañil al que se le cayó una viga encima y ya no pudo trabajar. Estaba el Chino, un joven al que su familia corrió por sus malas juntas. Y estaba el profe, un maestro jubilado al que sus hijos le quitaron su pensión. Cada uno con su herida, cada uno con su silencio. A veces por la noche escuchaba a alguno llorar bajito para que nadie lo oyera. Y yo me hacía el dormido, porque ¿qué le puedes decir a un hombre al que se le ha roto el alma? No hay palabras para eso. El cuerpo, que había aguantado tanto, empezó a cobrarme las facturas. El frío de las noches se me metió en los pulmones. Empecé con una tos seca que no me dejaba dormir. Luego vino la calentura. Sentía el cuerpo cortado, los huesos me dolían como si me hubieran apaleado. Una mañana, el encargado del albergue, un hombretón llamado Ismael, que a pesar de su cara de pocos amigos tenía buen corazón, me vio temblando.
Usted está enfermo, don Mateo. Así no puede andar en la calle. Vaya a la clínica del seguro, la que está por el jardín. Le hice caso. Caminé las 10 cuadras hasta la clínica. Me sentía débil, mareado. Cuando llegué, vi una fila de gente que le daba la vuelta a la esquina. Madres con niños enfermos, viejitos como yo, trabajadores que se habían lastimado. Me formé. Esperé 1, 2, 3 horas bajo el sol. Cuando por fin llegué a la ventanilla, una señorita con cara de fastidio me dijo: «Ya no hay fichas para consulta general. Venga mañana, a las 6 de la mañana, a ver si alcanza». Me di la vuelta. Mañana. Para un viejo enfermo, mañana puede ser muy tarde. Decidí pasar por mi antigua calle. No sé por qué. Es como cuando te duele una muela y no puedes dejar de tocártela con la lengua. Necesitaba ver mi casa. Mi casa. Qué raro sonaba eso ahora. Cuando llegué, sentí un golpe en el pecho. Estaban pintando la fachada. De un color amarillo, un amarillo feo, chillón, que nunca le hubiera gustado a Martita. Había 2 hombres en una escalera, riendo y escuchando música de banda a todo volumen. Vi cómo sacaban por la puerta el viejo ropero de cedro que yo le había hecho a mi esposa como regalo de bodas. Lo arrastraron por la banqueta y lo aventaron a la caja de una camioneta como si fuera leña. Cada raspón en esa madera era como un arañazo en mi propio corazón. En eso pasó un coche bonito, del año. Adentro iban Roberto y Silvia. Ella iba viendo su teléfono, él manejaba con la vista al frente. Pasaron a 1 metro de mí, ni siquiera voltearon. Para ellos yo ya no existía. Era parte del paisaje, como un poste de luz, como un perro callejero. Me alejé de ahí antes de que las lágrimas me ganaran. Me fui a la iglesia, que a esa hora sí estaba abierta. Me senté en la última banca, en la oscuridad. El lugar olía a incienso y a cera vieja. Miré al Cristo crucificado que estaba en el altar. Un Cristo grande, de madera, con el rostro lleno de dolor. Y por primera vez en mi vida sentí coraje contra Diosito. ¿Por qué?, le pregunté en un susurro. ¿Qué te hice yo? Toda mi vida trabajé derecho, fui buen esposo, buen padre, nunca te pedí nada, ¿y ahora me lo quitas todo? ¿Esta es tu justicia? ¿Dejarme morir en la calle mientras mi hijo disfruta de lo que yo construí? Las palabras se me atoraron en la garganta. Me tapé la cara con las manos y lloré en silencio, como lloran los hombres viejos, sin hacer ruido, para que nadie se dé cuenta de que están rotos. Pasaron más días, no sé cuántos, perdí la cuenta. La fiebre iba y venía. A veces me sentía tan débil que no podía ni levantarme de la cama del albergue. Ismael, el encargado, me dejaba quedarme durante el día. Me llevaba un caldo, un té de canela. «No se me muera aquí, don Mateo, que luego es mucho papeleo», me decía a modo de broma, pero yo sabía que en el fondo se preocupaba. Durante esas horas de soledad, mi única compañía era la cartera de Martita. La sacaba, la olía, hablaba con la foto. «Ay, mi vieja, qué falta me haces. Tú sí sabrías qué hacer. Siempre supiste». Le contaba de mi día, del frío, del hambre, de la gente del albergue. Era una locura hablarle a una foto, pero era lo único que me mantenía cuerdo. Una tarde llovía, una lluvia terca, helada. Yo estaba acurrucado en mi cama, temblando bajo la cobija delgada. Saqué la cartera, como siempre, y volví a vaciar los papelitos sobre la colchoneta. El recibo de la luz, la receta del doctor, y ese pedazo de papel doblado. El boleto. Lo miré con más atención. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tenía un dibujo del Ángel de la Independencia y unos números: 0, 7, 1, 2, 5, 5 y una fecha. Sorteo mayor número 3418 del martes 16 de diciembre de 2017.
5 años atrás. Me acordé de ese día. Martita había llegado del mercado toda contenta. «Mira, viejo, me dieron el cambio con este cachito. La señora de los pollos me dijo que era para el sorteo de Navidad. ¿Te imaginas que nos saquemos el gordo? Nos vamos a Cancún, como siempre hemos querido». Yo me reí. «Ándale pues, Martita, deja de soñar y pon los frijoles, que ya es tarde». Ella guardó el boleto en su cartera y nunca más volvimos a hablar de él. Miré el boleto. Los números me parecieron bonitos. El 12 y el 55. El día y el año en que nos casamos. ¡Qué casualidad! Lo sostuve entre mis dedos. Un pedazo de papel inútil, un sueño muerto, como todo lo demás. La lluvia arreciaba afuera, y yo, ahí, con fiebre, solo, aferrado a un boleto de lotería de hacía 5 años. Sentí una risa amarga que me subía por el pecho. ¡Qué final tan patético para una vida de trabajo! Guardé el boleto otra vez en la cartera junto a la foto de Martita, pero esta vez algo era diferente. Una idea loca, absurda, se me había metido en la cabeza. Una pregunta tan estúpida que me daba vergüenza hasta pensarla. ¿Y si...? No, qué tontería. Los pobres no ganan la lotería, y menos 5 años después. Cerré los ojos, tratando de alejar esos pensamientos, pero la imagen de los números no se me iban de la cabeza. 0, 7, 1, 2, 5, 5. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y me maldecía a mí mismo. «Ya estás viejo y loco, Mateo. Ponte a rezar en lugar de pensar tonterías». Pero la idea, esa idea absurda, se había anclado en mi cabeza como una garrapata. Un día me sentí un poco mejor. La fiebre había bajado y pude salir a caminar por el patio del albergue. Era un patio de cemento, con una pared alta que no dejaba ver la calle. El único adorno era una cuerda con ropa tendida. Me senté en una banca de piedra. A mi lado estaba el profe, don Ramiro, el maestro jubilado. Estaba leyendo un periódico viejo que alguien había dejado. Era un hombre educado, siempre con sus lentes gruesos y su manera de hablar muy correcta. Me caía bien. Era el único con el que se podía platicar de algo más que no fuera la mala suerte. «Buenos días, profe», le dije. Él bajó el periódico. «Buenos días, Mateo. Lo veo mejor hoy». «Un poco, sí. La fiebre me está dando una tregua». Nos quedamos en silencio un rato, y entonces, sin poder evitarlo, le solté la pregunta que me rondaba. «Oiga, profe, usted que es hombre de letras, hombre que sabe, le quiero hacer una pregunta, nomás por curiosidad. Dígame, Mateo, si puedo ayudarlo. Imagínese usted que se encuentra un billete de lotería, viejo, muy viejo, de hace, no sé, 5 años. ¿Usted cree que todavía podría tener premio?» El profe se rió, una risa suave, sin burla. «Ay, Mateo, qué pregunta tan curiosa. Me temo que no. Los premios de la Lotería Nacional, como casi todos los premios de juegos de azar, tienen una vigencia para ser cobrados. Generalmente es de 1 año, a veces menos. Después de ese tiempo, el premio caduca y el dinero se va al Fondo de Asistencia Pública. Así que no, un boleto de hace 5 años es solo un pedazo de papel, un recuerdo si usted quiere, pero sin valor monetario». Sentí como si me echaran un balde de agua fría. Claro, era lógico, era lo que mi propia cabeza me decía, pero escucharlo de alguien más lo hizo definitivo. Ah, ya, pues sí, ¿verdad? Era nomás una duda tonta. Gracias, profe. Esa noche tomé una decisión. Tenía que deshacerme de ese boleto. Me estaba haciendo daño. Me estaba dando falsas esperanzas. Me estaba volviendo loco. Después de la cena, cuando todos estaban viendo la tele, fui al patio. Había un bote de basura, de esos de metal, grande y abollado.
Saqué la cartera de Martita. La abrí, saqué el boleto. Lo miré por última vez a la luz de un foco solitario que colgaba de un cable. 0, 7, 1, 2, 5, 5. El sueño de mi vieja. Lo estiré sobre la tapa del bote, listo para dejarlo caer. Pero mi mano no obedeció. No pude. Sentí que si lo tiraba, estaría tirando el último recuerdo de su sonrisa, de su ilusión. Estaría tirando a la propia Martita a la basura. Con un suspiro, lo volví a doblar y me lo guardé en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Perdóname, mi vieja, pensé, pero no puedo. Los días que siguieron fueron peores. La tos volvió con más fuerza. A veces, en la madrugada, me daban ataques de tos que me dejaban sin aire, con un dolor agudo en el pecho. Ismael, el encargado, me veía cada vez más preocupado. Una mañana me llamó a su pequeña oficina. Don Mateo, me dijo con su voz de sargento, pero con algo de preocupación en la mirada. No puede seguir así. Usted necesita un doctor, y de los buenos. Necesita medicinas, una cama limpia, buena comida. Aquí hacemos lo que podemos, pero esto es un albergue, no un hospital. Si sigue así, no la va a contar. Sabía que tenía razón. Sentía cómo la vida se me iba escapando poco a poco, como arena entre los dedos. Esa tarde salí a la calle sin rumbo fijo. Lloviznaba, una lluvia fina y helada que se te mete en los huesos. Me sentía más débil que nunca. Me paré en una esquina, sin saber a dónde ir. Y entonces levanté la vista y lo vi. Al otro lado de la calle, un edificio grande, con un letrero que decía Lotería Nacional. Nunca había notado que había una oficina principal tan cerca del albergue. Me quedé mirándolo. Y entonces, esa idea loca volvió. Pero esta vez no era una esperanza. Era algo diferente. Era como un último acto de rebeldía. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Que me dijeran que no? ¿Que se rieran de mí? Ya se habían reído de mí. Ya me habían dicho que no servía para nada. Ya me habían tirado a la basura. Ya no tenía nada que perder. Absolutamente nada. Si iba a morir, si Diosito ya había decidido llevarme, no me iba a ir con la duda. Iba a hacer una última cosa por Martita. Iba a llevar su boleto, su sueño, hasta el final. Aunque fuera un final tonto, un final de risa. Con una determinación que no sabía de dónde saqué, crucé la calle. Mis piernas temblaban, no solo por la fiebre, sino por los nervios. Entré al edificio. Adentro estaba caliente y bien iluminado. Todo lo contrario a mi vida. Había una fila de gente frente a unas ventanillas blindadas, gente con la cara llena de esperanza, comprando sus cachitos, soñando con un futuro mejor. Yo me sentí fuera de lugar, con mi ropa mojada y mi cara de enfermo. Un guardia de seguridad se me acercó. «¿Qué se le ofrece, señor?» Saqué el boleto de mi bolsillo. Estaba húmedo y arrugado. Vengo a ver si este boleto tiene premio», dije con un hilo de voz. El guardia me miró con lástima. «Pase a la ventanilla de pago de premios, la número 3, pero se ve muy viejo su boleto, jefe». Me formé en la fila. Cuando llegó mi turno, me paré frente a una señorita joven, con el pelo bien peinado y cara de aburrimiento. Me miró con cierta desconfianza. «¿Sí? Diga». Deslicé el boleto por la ranura del cristal. «Quisiera saber si esto todavía vale algo», le dije. Ella tomó el boleto con la punta de los dedos, como si le diera asco. Lo miró, vio la fecha, levantó una ceja. «Señor, este boleto es de hace 5 años, ya caducó, no tiene ningún valor». «Por favor», le supliqué, «podría revisarlo en su maquinita, es importante para mí». Ella suspiró, con fastidio. Se volteó hacia su computadora, tecleó algo. Luego, tomó un pequeño escáner y lo pasó por el código de barras del boleto. Hubo un pitido. Miró la pantalla, y entonces su cara cambió. El aburrimiento desapareció.
Sus ojos se abrieron como platos. Volvió a mirar la pantalla. Luego me miró a mí. Luego otra vez a la pantalla. Se quedó pálida. «Oh, un momento, por favor», balbuceó. Se levantó de su silla y corrió hacia una oficina que estaba al fondo. Me dejó ahí, parado, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin entender qué estaba pasando. El tiempo se detuvo. Me quedé parado frente a esa ventanilla vacía, sintiendo las miradas de la gente en la fila detrás de mí. Escuchaba sus murmullos. ¿Qué pasó con el viejito? Seguro el boleto era falso. Pobre hombre, se le ve mal. Cada palabra era como un pequeño piquete de abeja. Mi primer impulso fue irme, salir corriendo de ahí, volver a la seguridad anónima de la calle. Pero mis pies estaban clavados al piso. Algo me decía que esperara. La señorita que me había atendido se asomó por la puerta de la oficina del fondo y me hizo una seña con la mano, como diciendo, espere un poquito. Su cara ya no era de aburrimiento ni de fastidio, ahora era de asombro. Pasaron 5, 10 minutos. Para mí fueron una eternidad. Finalmente, la puerta de la oficina se abrió y de ella salió un hombre. Un hombre alto, de unos 50 años, con un traje gris impecable, lentes dorados y el pelo peinado para atrás con esmero. Tenía cara de ser alguien importante. Caminó directamente hacia mi ventanilla. La gente en la fila se calló. ¿El señor Mateo Vargas?, preguntó con una voz profunda y seria. Asentí con la cabeza, confundido. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no se lo había dicho a nadie. Por favor, acompáñeme a mi oficina, dijo, mientras le hacía una seña al guardia de seguridad para que me abriera una pequeña puerta lateral. Entré al área de las oficinas. Todo era alfombra, madera y silencio. Un mundo completamente diferente al de la calle. El hombre me guió hasta una oficina grande, en una esquina con un ventanal enorme. En la puerta había una placa dorada que decía, Licen Armando Cifuentes, director general. Me invitó a sentarme en una silla de piel, suave y cómoda. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y me miró fijamente durante un largo rato. Yo no sabía qué decir, solo apretaba en mi bolsillo la cartera de Martita. Él tenía mi boleto en la mano, lo miraba como si fuera un objeto de otro planeta. Don Mateo, comenzó por fin con la voz más calmada. Soy Armando Cifuentes, el director de esta sucursal. Le pido una disculpa por la espera, tuvimos que hacer unas verificaciones extraordinarias. Hizo una pausa. Usted nos trajo este boleto, del sorteo mayor número 3418, celebrado el martes 16 de diciembre de 2017. Sí, señor, respondí con un hilo de voz. Pero la señorita me dijo que ya no vale. El licenciado Cifuentes sonrió por primera vez. Una sonrisa extraña de incredulidad. Normalmente así sería. Los premios caducan al año. Sin embargo, ese sorteo fue muy especial. Fue el sorteo del 70º aniversario de la Lotería Nacional. Y por una serie de reglas y promociones especiales de ese único sorteo, el premio mayor, si no era reclamado, no caducaba, se quedaba en un fondo especial, esperando al ganador, por ley. Durante todos estos años, este premio ha sido una especie de leyenda urbana en nuestras oficinas, el premio fantasma. Nadie nunca vino a reclamarlo, hasta hoy. Yo lo escuchaba, pero no entendía. Las palabras entraban por mis oídos, pero mi cerebro, nublado por la fiebre, no las podía procesar. No entiendo, licenciado, ¿qué me quiere decir? Él se inclinó sobre el escritorio, me miró directamente a los ojos. Don Mateo, los números de su boleto, 0, 7, 1, 2, 5, 5, son los números del premio mayor de ese sorteo. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que agarrarme del brazo de la silla. ¿Premio mayor?, balbuceé. Sí, el premio mayor, el gordo, el único, el indivisible. Me quedé callado, esperando.
¿Cuánto podía ser? ¿10,000 pesos? ¿50,000? Me alcanzaba para rentar un cuartito y comprar medicinas. Don Mateo, dijo el licenciado Cifuentes, y su voz sonaba casi solemne. El premio mayor de ese sorteo, después de 5 años acumulando intereses en el fondo especial, asciende a la cantidad de 254,700,000 pesos. La cifra rebotó en mi cabeza sin encontrar un lugar donde acomodarse. 254 millones. Era un número que no podía ni imaginar. Me reí, una risa seca, ronca. No juegue conmigo, señor. Ya estoy muy viejo para estas bromas. Dígame la verdad, el boleto no vale nada, ¿verdad? No se preocupe, no me voy a enojar. Pero el licenciado no se reía. Su cara estaba completamente seria. Abrió un cajón y sacó unos papeles. Mire, aquí está el acta notariada del sorteo. Aquí están los números ganadores. Y aquí está el estado de cuenta del fideicomiso donde se ha guardado el dinero. No es ninguna broma, don Mateo. Usted, legalmente, es el ganador de esa cantidad. Es usted un hombre muy, muy rico. Miré los papeles. Veía las cifras, los sellos, las firmas, pero seguía sin creerlo. Saqué la cartera de Martita, saqué la foto, la miré, y luego miré el boleto que el licenciado tenía sobre la mesa, y fue como si la voz de mi vieja me susurrara al oído. ¿Te imaginas, viejo? Y ahí me rompí. No grité, no salté de alegría. Apoyé los codos en el escritorio de caoba del licenciado y empecé a llorar. Un llanto silencioso, convulso, que me sacudía todo el cuerpo. Lloraba por el frío, por el hambre, por la humillación. Lloraba por mi Martita, que se había ido sin saber que su sueño se había cumplido. Lloraba por mi hijo, que me había tirado a la basura sin saber que estaba tirando su propia fortuna. Martita, mi vieja, ganamos, repetía entre sollozos. El licenciado Cifuentes se levantó, me rodeó el escritorio y me puso una mano en el hombro. Me dejó llorar. No dijo nada, solo esperó. Cuando por fin me calmé un poco, levanté la cara. Perdóneme, licenciado, es que es mucho. Lo entiendo perfectamente, don Mateo. Tómese su tiempo. ¿Qué tengo que hacer ahora?, le pregunté. Bueno, primero tenemos que verificar su identidad y hacer mucho papeleo. Le asignaremos un asesor financiero personal, un abogado. No, lo interrumpí. Primero, ¿me podría dar un vaso de agua y una pastilla para el dolor de cabeza? Me duele mucho. El licenciado parpadeó sorprendido. Llamó por teléfono. A los 2 minutos, su secretaria entró con una botella de agua y una caja de analgésicos. Y otra cosa, licenciado, dije con vergüenza. ¿Usted me podría llamar a un doctor? Creo que tengo fiebre. Me siento muy mal. La cara del licenciado Cifuentes cambió. Pasó de la sorpresa al respeto. Por supuesto, don Mateo, inmediatamente. Hizo otra llamada. 20 minutos después, yo estaba sentado en ese mismo sillón de piel, pero a mi lado había un doctor, joven y amable, tomándome la presión, escuchando mis pulmones con un estetoscopio frío. Tiene principio de neumonía, don Mateo, y una fuerte desnutrición. Necesita descanso, antibióticos y buena comida, urgente. Mientras el doctor me revisaba, el licenciado Cifuentes y otro hombre, un joven de traje que se presentó como mi nuevo asesor financiero, me explicaban cosas de impuestos, de inversiones, de cuentas bancarias. Yo apenas los escuchaba. Miraba por el ventanal. La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad. Pero ya no me parecía una lluvia triste. Parecía que estaba lavando el mundo, que estaba limpiando toda la suciedad, toda la tristeza de los últimos días. La vida, esa rueda de la fortuna, había dado una vuelta completa. Y yo,
Mateo Vargas, el carpintero, el viejo inútil, el que comía de la basura, estaba en la cima. Y desde ahí, la vista era muy, muy extraña. Esa tarde salí de las oficinas de la Lotería Nacional siendo un hombre diferente. O quizás siendo el mismo hombre, pero con el poder de hacer que el mundo por fin lo viera. El doctor que me atendió fue muy claro. Necesitaba hospitalización inmediata. Un chofer, en un coche silencioso y oscuro que olía a piel nueva, me llevó a la mejor clínica privada de la ciudad. Una de esas donde las enfermeras te hablan de usted y las sábanas no tienen hoyos. Me pusieron en un cuarto para mí solo, con una ventana que daba a un jardín. Me dieron antibióticos, suero, comida caliente. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí. Dormí sin toser, sin temblar de frío, sin miedo a no despertar. Al día siguiente me sentía más fuerte. La fiebre había bajado. El dolor en el pecho era menor. A las 10 de la mañana llegaron a mi cuarto el licenciado Cifuentes y el joven asesor financiero, un muchacho muy listo llamado David. Traían papeles, muchos papeles. Me explicaron que el dinero ya estaba en una cuenta provisional, que había que pagar impuestos, que debíamos crear un plan de inversión. Yo los escuchaba, pero mi cabeza estaba en otro lado. Estaba en la calle Hidalgo número 45, en mi casa. Señores, los interrumpí. Les agradezco mucho su ayuda, pero antes de hablar de inversiones y de números, hay dos cosas que necesito hacer, dos cosas urgentes. David, el asesor, sacó su libreta. Díganos, don Mateo, estamos para servirle. Primero, dije, y me aseguré de que mi voz sonara firme. Quiero que manden a comprar camas nuevas para el albergue El Refugio del Peregrino. Colchones nuevos, cobijas de las buenas, que no se les meta el frío. Calentadores para los dormitorios. Y quiero que contraten a una cocinera de tiempo completo. Y a Ismael, el encargado, quiero que le asignen un sueldo, un buen sueldo, para el resto de su vida. Él me salvó de morirme en la calle. Eso se paga. Pero todo esto, anónimo. Que nadie sepa que fui yo. Que piensen que fue un milagro de Navidad. David anotaba todo, con una pequeña sonrisa de respeto en la cara. Considere lo hecho, don Mateo. Y lo segundo, continué. Quiero comprar una casa. Excelente idea, dijo David. Podemos buscar en los mejores fraccionamientos, con seguridad, alberca. No, lo volví a interrumpir. No quiero una casa nueva. Quiero una casa en particular. La que está en la calle Hidalgo número 45. Los dos se quedaron callados. El licenciado Cifuentes frunció el ceño. Pero, don Mateo, esa es su antigua casa, ¿no es así? La que, según entiendo, su hijo vendió. Esa misma, confirmé. Quiero recuperarla. No me importa cuánto cueste. Pero, don Mateo, legalmente ya no es suya. Pertenece a los nuevos compradores. Tendríamos que hacerles una oferta, y puede que no quieran vender, empezó a explicar el licenciado. Licenciado, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Usted me dijo que tengo más de 250 millones de pesos en el banco. ¿Es correcto? Sí, así es. Entonces ofrézcales a los nuevos dueños el doble de lo que ellos pagaron. Y si dicen que no, ofrézcales el triple. Y si siguen diciendo que no, les ofrece lo que pidan. Quiero esa casa. La quiero de vuelta. Es un asunto personal. David y el licenciado se miraron. Creo que en ese momento entendieron que yo no era solo un viejito con suerte. Entendieron que tenía un plan. Nos encargaremos de inmediato, don Mateo, dijo el licenciado. Pasé 3 días más en la clínica. Me sentía cada vez mejor. La buena comida, las medicinas, el descanso. Es increíble cómo el cuerpo se recupera cuando le das un poco de paz. David venía a verme todos los días. Me trajo ropa nueva, ropa cómoda, pero de buena calidad, camisas de algodón suave, pantalones que no me apretaban, unos zapatos que parecían guantes para los pies. Un día me miré en el espejo del baño. Ya no veía al fantasma de la calle.
Veía a un hombre viejo, sí, con la cara llena de arrugas, con los ojos cansados, pero era un hombre limpio, un hombre con la espalda un poco más recta, un hombre que había recuperado su dignidad. Al cuarto día, el licenciado Cifuentes volvió a la clínica. Traía una sonrisa de triunfo. Don Mateo, le tengo buenas noticias. Su casa vuelve a ser suya. Mi corazón dio un brinco. ¿Aceptaron? No manches, dijo el licenciado, usando por primera vez una palabra coloquial. Claro que aceptaron. La familia que la compró, los señores Morales, son gente de negocios. Cuando mi asistente les llamó y les ofreció el doble de lo que pagaron hace una semana, sin siquiera haberse mudado, casi se desmayan de la alegría. La mejor inversión de su vida, dijeron. Firmamos los papeles esta misma mañana. La casa está de nuevo a su nombre. Sentí un alivio tan grande que me tuve que sentar. Mi casa, mi taller, el patio donde jugó Roberto, el rosal que plantó Martita, todo volvía a mí. Pero, continuó el licenciado, y su tono se volvió más serio, hay un pequeño problema, o más bien un inconveniente. Los señores Morales, por supuesto, no tienen problema, pero al parecer los ocupantes anteriores, es decir, su hijo y su nuera, todavía no desalojan la propiedad. Le pidieron a los Morales una semana más de plazo para encontrar a dónde irse. Me quedé pensando un momento. Roberto y Silvia, todavía en mi casa, usando mis muebles, durmiendo en mi cama. La rabia, una rabia fría y paciente, subió desde el fondo de mi estómago. Licenciado, le dije, legalmente, ¿quién es el dueño de esa casa en este preciso momento? Usted, don Mateo, 100%. Los Morales le cedieron los derechos de forma inmediata. Excelente, dije. Entonces no hay ningún problema. Hay que sacar la basura. El licenciado me miró, sin entender. Llame a los señores Morales, le ordené. Dígales que el nuevo dueño, o sea yo, les agradece su cooperación. Y dígales que no se preocupen por los ocupantes, que yo me encargo de ese asunto, personalmente. Esa misma tarde me dieron de alta. David, mi asesor, me esperaba afuera con un coche nuevo, grande y cómodo. ¿A dónde lo llevo, don Mateo? ¿A un hotel? No, David, le contesté, mientras me acomodaba en el asiento de piel. Llévame a casa. Cuando llegamos a la calle Hidalgo, vi que el coche de Roberto seguía estacionado afuera. La fachada seguía pintada de ese horrible color amarillo. Sentí un nudo de coraje y tristeza. Le pedí a David que se estacionara en la esquina. Espérame aquí, no tardo. Me bajé del coche, caminé esos últimos metros sintiendo el poder en cada paso. Llegué a la puerta, a esa misma puerta que me habían cerrado en la cara hacía poco más de una semana. No toqué el timbre. Metí la mano en el bolsillo y saqué un juego de llaves nuevas que el licenciado me había dado. Eran las llaves de mi casa. Metí la llave en la cerradura, giró suavemente, empujé la puerta y entré. El silencio dentro de la casa era pesado, diferente al silencio de cuando vivía solo. Olía a perfume caro, el que usaba Silvia, y a un aromatizante de ambiente con olor a pino falso. Nada que ver con el olor a madera y a café de olla que siempre tuvo mi hogar. En la sala, mis muebles viejos, los que hice con mis propias manos, habían desaparecido. En su lugar había un sofá enorme de piel blanca y una televisión tan grande que parecía pantalla de cine. Sobre la mesita de centro, copas de vino a medio tomar y una revista de modas. Mi casa se había convertido en el escenario de una vida que no era la mía. Escuché sus voces viniendo del comedor. Estaban discutiendo. «Te dije que no nos iba a alcanzar para la renta de ese departamento, Roberto», decía Silvia, con esa voz chillona que le salía cuando estaba enojada. «Pues, ¿qué querías que hiciera?», respondía mi hijo. «Es lo único que encontré. Si tu papá no hubiera sido tan terco, tendríamos más dinero y...» Se cayó de golpe, porque en ese momento yo entré al comedor.
Los dos se me quedaron viendo como si hubieran visto a un fantasma. Silvia se puso pálida. Roberto abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se levantaron de la silla al mismo tiempo. «Papá», exclamó Roberto por fin, ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Su voz era una mezcla de sorpresa y miedo. Silvia, recuperándose del shock, pasó directamente al ataque. «¡Esto es increíble! ¡Es allanamiento de morada! ¡Voy a llamar a la policía!» Sacó su celular. Yo me mantuve quieto, en el umbral del comedor. No levanté la voz, no necesitaba hacerlo. «No te molestes en llamar a nadie, Silvia», le dije con calma. «No estoy allanando nada, estoy entrando a mi casa». Roberto se rió, una risa nerviosa, incrédula. «¿Tu casa? Papá, por favor, ya no digas tonterías. Te lo explicamos. La casa se vendió. Ya no es tuya. Tienes que irte». «Tienes razón, Roberto», le contesté, dando un paso hacia adentro. «La casa se vendió. Se vendió esta mañana, y yo la volví a comprar, hace 3 horas». El celular se le cayó de la mano a Silvia. El ruido del plástico contra el mosaico fue el único sonido en la habitación. Roberto me miraba, con el ceño fruncido, tratando de entender. ¿Qué estás diciendo? «Lo que oyes, esta casa vuelve a ser mía. Tengo los papeles, el título de propiedad a mi nombre. Así que, técnicamente, los que están allanando mi morada son ustedes». Me acerqué a la mesa, tomé una silla, la mía, la de la cabecera, que habían arrumbado en un rincón, y me senté. «Y como nuevo dueño, les voy a pedir amablemente que saquen sus cosas de mi casa. Tienen 1 hora». Ahora fue Silvia la que se rió, con histeria. «¡Estás loco! ¡Completamente loco! ¿De dónde ibas a sacar tú el dinero para comprar esta casa, si no tienes ni dónde caerte muerto?» «Ah, bueno», dije, encogiéndome de hombros, «digamos que la suerte a veces cambia, o que Diosito aprieta pero no ahorca. Pero eso no es asunto de ustedes. El único asunto que tienen ahora es empacar». Ahora fue Silvia la que se rió, con histeria. «¡Estás loco! ¡Completamente loco! ¿De dónde ibas a sacar tú el dinero para comprar esta casa, si no tienes ni dónde caerte muerto?» «Ah, bueno», dije, encogiéndome de hombros, «digamos que la suerte a veces cambia, o que Diosito aprieta pero no ahorca. Pero eso no es asunto de ustedes. El único asunto que tienen ahora es empacar». Roberto por fin pareció reaccionar. Se acercó a mí. Su cara ya no era de sorpresa, sino de súplica. «Papá, por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. ¿A dónde vamos a ir?» Lo miré a los ojos, a esos ojos que eran iguales a los de su madre, y sentí una punzada de dolor, pero también de una firmeza que no sabía que tenía. «Familia», repetí, saboreando la palabra. «Qué curioso que te acuerdes de esa palabra ahora, mijo, porque la semana pasada, en Nochebuena, cuando me echaste a la calle con la basura, no me sentí muy parte de la familia. Cuando me dejaste temblando de frío mientras tú cenabas caliente, tampoco. Cuando pasaste a mi lado en tu coche y ni siquiera volteaste, tampoco». Él bajó la mirada, avergonzado. «Papá, yo lo siento, perdóname, estaba presionado, Silvia». «No me eches la culpa a mí», gritó ella, «tú estuviste de acuerdo en todo». «Basta», dije, y mi voz por primera vez sonó fuerte, como un martillazo. Los dos se callaron. No estoy aquí para escuchar sus disculpas ni sus pleitos. Sus perdones no me sirven para nada. No me van a devolver la noche que pasé en un albergue, ni el dolor de espalda, ni la vergüenza de pedir limosna. Lo único que quiero ahora es mi casa y mi paz. Esta casa, dije, pasando la mano por la madera de la mesa, la construí para tu madre y para ti. Cada clavo, cada viga, tiene mi sudor. Y ustedes la mancharon con su ambición, con su falta de respeto. Así que ahora se van».
No nos vamos a ir, chilló Silvia. Tenemos derechos, no puedes echarnos así como así. Ah, ¿no? Pregunté. Saqué mi celular, uno nuevo que David me había enseñado a usar. Marqué un número. David, buenos días, habla Mateo. Sí, todo bien. Oye, te voy a pedir un favor. Mándame a los muchachos de la mudanza que contratamos. Sí, a la calle Hidalgo, ahora mismo. Y diles que traigan cajas de sobra. Parece que hay mucha basura que sacar. Colgué. Silvia me miró con odio puro. Roberto se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. Estaba vencido. 15 minutos después sonó el timbre. Fui a abrir. Eran dos hombres grandes, fuertes, con uniformes que decían Mudanzas el Rápido. Buenas tardes, venimos de parte del señor David. Nos dijo que había un servicio urgente, dijo uno de ellos. Así es, pasen, les dije. Necesito que empaquen todo lo que hay en esta casa y lo suban al camión. Con cuidado, por favor. No quiero que se rompa nada. Los hombres entraron y se quedaron viendo a Roberto y a Silvia. ¿Y las cosas de los señores? Preguntó uno confundido. Ellos les dirán qué es de ellos y qué no, contesté. Me di la vuelta, ignorándolos. No quise ver el espectáculo. No quise disfrutar de su humillación. No era mi estilo. Dejé a los hombres de la mudanza haciendo su trabajo y caminé hacia el fondo de la casa, hacia el patio. Abrí la puerta de mi viejo taller. El olor a aserrín, a trementina, a madera vieja me llenó los pulmones. Era como volver a respirar después de haber estado bajo el agua. Todo estaba como lo había dejado. Mi mesa de trabajo, mis serruchos colgados en la pared, mi viejo mandil de cuero. Tomé una gubia, una de las que usaba para hacer detalles finos. Sentí el peso familiar de la herramienta en mi mano. Y en ese momento, mientras escuchaba de fondo el ruido de las cajas, de los muebles arrastrados, de la vida de mi hijo siendo empacada, sentí una calma que no había sentido en años. La justicia, a veces, no hace ruido. A veces, solo huele a madera. El ruido de la mudanza duró poco más de una hora. Yo no salí del taller. Encontré un trozo de madera de cedro, de esos que guardaba para ocasiones especiales. Olía dulce, picante, a bosque. Saqué mis formones del estuche de cuero y empecé a trabajar, sin pensar, dejando que las manos recordaran el oficio. Empecé a tallar la figura de un pájaro, un gorrión. Quería ver si todavía me acordaba, si el pulso no me temblaba. Y no, la mano seguía firme. La madera cedía bajo el filo del acero y poco a poco, de la nada, empezó a nacer una forma, una vida. Estaba tan concentrado que casi no escuché cuando el ruido del camión se fue alejando. Se hizo un silencio grande, denso. Escuché unos pasos en el patio. Se detuvieron justo en la puerta de mi taller. No necesité voltear para saber que era Roberto. Se quedó ahí parado, 1 minuto, 2. Pude sentir su presencia, su duda, su vergüenza. Quizás quería decir algo, pedir perdón, o quizás gritar, reclamar. No lo sé, y no me importaba. Yo no me detuve. Seguí tallando el ala del pajarito, quitando una viruta fina, casi transparente. Después de un rato, los pasos se alejaron. Escuché la puerta del zaguán cerrarse. Y ya, se habían ido. Me quedé trabajando 1 hora más hasta que el gorrión de madera estuvo listo. Lo lijé con la palma de la mano hasta que quedó suave, tibio. Lo puse sobre mi mesa de trabajo y lo miré. Era una cosa simple, pero era mía, hecha con mi tiempo, con mi paciencia. Salí del taller. El patio estaba lleno de huellas de los hombres de la mudanza. Entré a la casa. Estaba vacía, completamente vacía. El eco de mis pasos sonaba fuerte en las habitaciones desnudas. Habían dejado algo de basura en un rincón, cajas de pizza, botellas de plástico, la vida que habían vivido aquí. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas, de par en par. Dejé que el aire fresco de la tarde entrara y se llevara el olor a perfume y a pino falso. Luego fui a la cocina. Encontré una cubeta y un trapeador. La llené de agua, le eché un chorro de cloro y empecé a limpiar.
Trapeé el piso de toda la casa, la sala, el comedor, los cuartos. Quería borrar sus huellas, no solo las de los zapatos, sino las otras, las del desprecio, las de la indiferencia. Con cada pasada del trapeador sentía que estaba limpiando no solo el piso, sino también un rincón de mi alma. Mientras limpiaba el cuarto que había sido de ellos, encontré algo debajo de la cama, un arete de fantasía, de esos que brillan mucho pero no valen nada. Seguramente se le cayó a Silvia. Lo recogí con 2 dedos, sin sentir nada, ni coraje ni tristeza. Fui a la cocina y lo tiré al bote de la basura junto con las cajas de pizza. Después volví a la sala. El sol de la tarde entraba por los ventanales limpios, dibujando rectángulos de luz en el piso mojado. Fui a mi maleta, la que todavía estaba en un rincón, y saqué la cartera de Martita. La abrí, saqué su foto y la mía, y la coloqué en el único lugar que se sentía como el corazón de la casa, sobre la repisa de la chimenea. Ahora sí, pensé, la dueña ha vuelto a su lugar. Mirando la cartera sobre la repisa, me acordé de algo que Martita me dijo un día, muchos años atrás. Estábamos en el patio y ella estaba plantando un rosal de flores rojas, como la sangre. Yo le decía que para qué, que era mucho trabajo, que las espinas. Y ella se rió. Ay, Mateo, una casa sin flores es como un cuerpo sin alma. Le da vida, le da color. Le recuerda a uno que, aunque todo esté seco, siempre hay algo que puede florecer. Ese recuerdo me movió algo por dentro. Dejé la cubeta y el trapeador, salí al patio. El jardín estaba descuidado, el pasto seco, la hierba crecida, y en un rincón, casi ahogado por la maleza, estaba el rosal de Martita. Estaba seco, con las ramas torcidas, sin una sola flor. Parecía muerto. Fui a mi taller, saqué mis tijeras de podar y unos guantes de carnaza. Regresé al jardín y me arrodillé junto al rosal. Empecé a trabajar con cuidado. Corté las ramas secas, las que estaban enfermas. Quité la hierba mala de alrededor. Con una pala pequeña removí la tierra dura para que respirara. Pasé el resto de la tarde así, de rodillas en la tierra. Mis manos, que ya se habían desacostumbrado al trabajo duro, me empezaron a doler. La espalda me protestaba, pero era un dolor bueno, un dolor de crear, no de aguantar, un dolor de jardinero, no de exiliado. Mientras trabajaba, no pensaba en el dinero, ni en la lotería, ni en Roberto. Pensaba en Martita, en sus manos llenas de tierra, en su risa cuando una rosa por fin abría. Sentí que al cuidar de su rosal, la estaba cuidando a ella, a su memoria. Cuando el sol empezó a meterse, terminé. El rosal se veía diferente, podado, limpio. Todavía se veía triste, pero ya no parecía muerto. Tenía la promesa de la vida en sus ramas limpias. Regué la tierra alrededor con cuidado. Me levanté, adolorido, pero con una sensación de paz que no había tenido en años. Entré a la casa. El aire ya era diferente. Olía a tierra mojada, a aire limpio. Me asomé por la ventana de la sala. Vi el rosal en el jardín, recortado contra el cielo anaranjado del atardecer. Y supe, con una certeza absoluta, que no necesitaba comprar muebles nuevos ni nada de lujo. Mi casa ya estaba completa otra vez. Tenía la foto de mi esposa en la chimenea y la promesa de una flor en el jardín. Y para un hombre como yo, eso, compadre, eso es tenerlo todo. A la mañana siguiente me despertó el sol. No la tos de un extraño, ni el portazo de un encargado. El sol. Entraba por la ventana de mi cuarto, esa que da al este, y le pegaba directo a la pared. Me senté en la cama. Mi cama. El colchón se sentía un poco duro, la almohada un poco plana, pero eran míos. El silencio era total, un silencio bueno, lleno de paz. Bajé a la cocina.
Puse a calentar agua en mi vieja olla de peltre, le eché un trozo de piloncillo y una raja de canela. Hice mi café de olla, como me lo preparaba Martita, como me lo preparé toda la vida. Con la taza humeante entre las manos, salí al patio. El aire de la mañana era fresco y olía a tierra mojada, a hierba limpia. Caminé descalzo sobre el pasto húmedo. Sentir la tierra bajo los pies después de tanto asfalto frío fue como volver a nacer. Me acerqué al rosal. Lo miré con atención, buscando alguna señal. Y entonces la vi. En una de las ramas más altas, una que yo había pensado que estaba completamente seca, había un brote. Un brote diminuto, de un verde tímido, casi imperceptible. Una cosita de nada. La promesa de una rosa. No sonreí, no lloré, no sentí nada que se pueda explicar con palabras. Solo me quedé ahí, mirando ese pequeño punto verde. Fui a mi taller, saqué el viejo banquito de madera que usaba para alcanzar las repisas altas, el que tenía una pata que cojeaba un poco, como yo. Lo llevé al jardín y lo puse frente al rosal. Me senté, le di un sorbo a mi café. Estaba caliente, dulce, amargo, sabía a vida. Y ahí me quedé, sentado en mi banco cojo, en mi jardín, en mi casa, con mi taza de café entre mis manos callosas, mirando la promesa de una flor. No sé cuánto tiempo estuve así. No sé si pensé en Roberto, o en el dinero, o en el futuro. Creo que no pensé en nada. Solo estaba, sintiendo el sol de la mañana en la cara, escuchando el canto de los pájaros, respirando. Y eso, compadre, a veces es más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre.